Entonces, en esta oportunidad vamos a revisar nuestra quincena 8, que abarca desde el 10 al 21 de agosto, bien, en donde obviamente, como ustedes saben, ¿cierto? Está en el mismo instructivo tanto para el tercero A como el tercero B. Y el objetivo que nosotros vamos a abarcar es el objetivo 1, ya que es toda la primera unidad, ya que es resolver problemas de adición y sustracción, multiplicación y división de números complejos, forma pictórica o simbólica con el uso de herramientas tecnológicas. ¿Ya? El objetivo de la actividad hace referencia a todo lo que nosotros hemos visto durante este año. ¿Ya? Explicar la necesidad de expandir el conjunto de los números reales, representar un número complejo por medio del plano de Argand de forma binomial y como para ordenado, calcular el módulo y el conjugado de un número complejo, resolver problemas utilizando la adición y sustracción de números complejos en forma binomial y como para ordenado, resolver problemas utilizando multiplicación y división de números complejos en forma binomial o para ordenado, aplicar la igualdad de números complejos y calcular el inverso multiplicativo de un número complejo. Entonces, si se fijan, acá ya tenemos desde las primeras semanas hasta las últimas quincenas, ¿cierto? Entonces, la idea, ¿cierto?, es que nosotros podamos ir revisando todos estos conceptos ya mediante una guía de trabajo. Bien, ahora, como indicaciones generales, eh, bueno, igual esperando que hayan tenido unas reponedoras semanas de descanso, para aquellos que hayan tenido todo el día, eh, trabajaremos, ¿cierto?, toda esta primera unidad de aprendizaje y para esta actividad, más que el libro, van a necesitar el cuaderno, ¿ya? Donde ustedes han desarrollado las quincenas anteriores, puesto que como es un, un resumen, ¿cierto?, de todo lo que hemos visto antes, va a ser necesario muchas veces que ustedes estén revisando sus propios trabajos que han hecho anteriormente y si de casualidad no encuentran alguno, recuerden que todos los enviaron a mi correo. Por lo tanto, ahí pueden revisar su correo en la carpeta de enviados y van a poder ver, ¿cierto?, la información que me han enviado y poder sacarla desde allí. Ya también recuerden que tienen los videos, ¿cierto?, de todas las clases que hemos hecho de manera online. Así que también pueden ir revisando la información si es que tienen más dudas. Y si es que aún llegan a quedar con más dudas, recuerden que igual eh, me pueden preguntar a mi correo y yo dentro de la brevedad, ¿cierto?, podré ir respondiendo las dudas. ¿Ya? Ahora, cuando tengan la actividad resuelta, me la deben enviar a mi correo, ¿ya? Y pueden hacerlo mediante fotografías de su cuaderno, mediante si que lo van a hacer de manera desde el mismo computador, lo pueden hacer igual y me envían el archivo en Word o en PDF, como a ustedes les resulte más conveniente. Ahora, bueno, está bien, está claro, igual que están invitados, ¿cierto?, a participar a las clases virtuales que les van a ayudar a aclarar sus dudas y para esto pueden ingresar desde su computador o también desde su teléfono celular y también trabajar desde un ambiente tranquilo y ordenado para así poder concentrarse y poder entender mejor. Bien, ahora, a diferencia de las quincenas anteriores, ya no hay un instructivo en donde salgan eh, las páginas del libro que van a hacer ni de dónde van a sacar la materia, sino que acá directamente vamos a tener una guía de ejercicio, ya de números complejos, en donde ustedes van a colocar, ¿cierto?, para un mejor orden, su nombre, curso y fecha, para así yo también tener, cuando descargue los correos, tener, ¿cierto?, la referencia de quién es la guía de ejercicio que estoy revisando. Bien, ahora, como introducción de esta guía, determina la alternativa correcta. ¿Ya? Muchos de los ejercicios que están acá va a ser necesario realizar un pequeño desarrollo. ¿Ya? Ahí ustedes los pueden ir haciendo en su cuaderno o pueden ir utilizando pizarras virtuales. Ahí como yo después les voy a mostrar una que tengo instalada para ver si es que también la quieren aplicar ustedes. Bien, y como les decía al comienzo de la clase, yo em, les voy a explicar cómo se hace cada uno de los ejercicios que están planteados en esta guía para que así ustedes estén más orientados para su desarrollo. Ahora, em, para dar comienzo, ¿cierto? Vamos a partir desde los primeros ejercicios, ya desde números imaginarios, y vamos a ir avanzando hasta llegar a los últimos ejercicios donde ya tenemos trabajo con números complejos. Bien, ahora, el primer ejercicio que tenemos acá, número 1,
nos preguntan cuál es el resultado de i elevado a 138. Ya, recordemos que las potencias de los imaginarios, en este caso la potencia de i, nosotros era recursiva, ¿cierto? Teníamos solamente 4 resultados, que era para i elevado a 1, a 2, i elevado a 3 y i elevado a 4 o i elevado a 0, que también era el mismo resultado, y nosotros teníamos que ir averiguando cuánto era el i elevado a 138, pero como es un número muy grande, yo les había enseñado que nosotros podíamos dividir este 138 en 4 y el resto que nosotros obteníamos al realizar esta división iba a ser el exponente de mi i. Entonces nosotros podíamos escribir un i un poco más simplificado y habían dos métodos, ¿cierto? Había una tablita, ya que era como una cruz, ¿cierto? Que le había enseñado el profesor Molina, que podían ir resolviéndolo y encontrando el valor directo, o de otra manera, ¿cierto? Ya había una tablita más formal que también estaba en el libro de clase, donde podían ir viendo directamente a qué correspondía el resultado, dependiendo si es que les salía, por ejemplo, un i elevado a 1, o un i elevado a 2, o un i elevado a 3, o cuando quedaba un resto cero, que también equivalía a un i elevado a 4. Entonces, ahí nosotros vamos a tener que resolver esta división por 4 y ver a cuál de las 5 alternativas corresponde como alternativa correcta. Bueno, ahora, en la número 2 es muy similar a la de arriba. La diferencia es que acá yo, como tengo una suma, tengo que ir calculando cada una de estas i. Por ejemplo, yo calculo cuánto vale i elevado a 34, escribo el resultado. Veo cuánto vale i elevado a 42, escribo su resultado. Veo cuánto vale i elevado a 579, escribo su resultado y finalmente sumo. Recordemos que acá el tema del trabajo con los números complejos también obedece, ¿cierto?, a nuestro papo muda, ¿cierto? Donde tenemos una jerarquización en la priorización de la resolución de estos ejercicios combinados, en donde, como si ustedes recuerdan, la potencia se resuelve mucho antes que la suma. Por lo tanto, yo no puedo sumar y luego resolver la potencia, sino que tengo que sí o sí resolver las potencias cada una y al final sumar todo. Bien, ahora pasemos ya a lo que son números complejos. Y en este ejercicio número 3 nos piden realizar una suma de complejos. Recordemos que la suma de complejos se resolvía sumando los reales, las partes reales con las partes reales y las partes imaginarias con las partes imaginarias. Y además, en este ejercicio, además de sumar, nos piden que nosotros calculemos un conjugado, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer acá es como cuando nosotros tenemos ejercicios algebraicos y leyendo de atrás hacia adelante para poder hacer el ejercicio como corresponde. ¿Por qué? Porque acá nos están pidiendo que nosotros calculemos el conjugado de este número complejo y luego de que yo tenga el resultado de este conjugado, yo lo voy a sumar con este número complejo 2 más 3i. Bien, entonces primero calculo el conjugado y luego de que tenga el conjugado, sumo con este número. Ya recordemos que el conjugado era cambiar el signo, ¿cierto?, de nuestra parte imaginaria. Entonces ya con eso nosotros calculamos el signo y desarrollamos el ejercicio y nos va a dar una de estas alternativas que tenemos como opción. Bien. Bueno, pasemos un poquito más a la siguiente página. En esta parte, fíjense bien, vamos a tener que considerar este plano de Argand para responder las preguntas que van desde la 4 a la 6. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que la pregunta 4, la pregunta 5 y la pregunta 6 la vamos a responder mirando este plano. ¿Ya? Este plano va a ser muy importante que nosotros lo podamos observar. Ahora, si bien es cierto, en esta ocasión, el plano que está determinado en la guía, aparecen solamente los puntos finales, ¿ya?, de estos números complejos, puesto que ya al haber puesto las flechas, ¿cierto?, iba a provocar de que se desordenara mucho y hubiera mucha información, ¿ya? Pero igual tienen que recordar que la representación de un número complejo en el plano de Argand es un vector, ¿cierto? Es una flechita con una puntita. Entonces, pero para no generar tantas flechitas juntas, eh, se dejó, ¿cierto?, los puntos de referencia para que ustedes supieran cuál era el número complejo. Por ejemplo, en el Z1, recuerden, parte real, parte imaginaria. Entonces el Z1 iba a ser menos 2 más 3i. Por ejemplo, el Z2 iba a ser menos 5 más 0i.
¿cierto? Así mismo, el Z3 iba a ser menos 4 más 4i. El Z4 iba a ser 4 menos i. ¿Ya? Y así nosotros podemos ir determinando cuál es el valor de cada valor de Z, de cada número Z. Ahora, partamos con el número 4. Dice, la suma total de las partes reales es. O sea, ¿qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo que yo tengo que ver cuál es la parte real de Z1, cuál es el valor de la parte real de Z2, cuál es la parte real de Z3, de Z4, de Z5 y de Z6. Y cuando yo tenga todas las partes reales, ojo, y solamente las partes reales, yo las voy a sumar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo me voy dando cuenta yo cuáles son las partes reales de este número? Por ejemplo, en el Z1, yo tengo que ver Z1, y ojo, acá está la clave, ¿cierto? Parte real. Me debo fijar en el eje X, que es como no si fuera un plano cartesiano, el eje horizontal, que es mi eje real, y debo fijarme que en el Z1 la parte real vale menos 2, el Z2 la parte real vale menos 5, el Z3 la parte real vale menos 4, en el Z4 por ejemplo la parte real vale 4, en el Z5 la parte real vale 2 negativo, y el Z6 la parte real vale 3. Y luego de que yo tenga escritas, ¿cierto?, todas las partes reales, yo las voy a sumar, ¿ya? Y la suma total que yo encuentre de todas las partes reales va a ser el resultado que yo voy a obtener acá. Bien, solamente se hace eso. Ya acá las partes imaginarias todavía no las vamos a considerar. Bien, ahora, en la número 5 nos pregunta cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al plano que tenemos arriba. Dice, Z2 equivale a un número real. Entonces yo tengo que saber cuánto vale Z2 y ver si efectivamente eso es una parte real, un número real. ¿Ya? Dice, el módulo de Z4 es mayor que el módulo de Z6. Entonces ya acá yo debo calcular el módulo de Z4, ¿cierto? Recordemos que el módulo se calculaba mediante una fórmula que era la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y el módulo de Z6, que era lo mismo, ¿cierto? La raíz cuadrada de la parte real de Z6 más la parte imaginaria de Z6. Y teniendo esos dos resultados, van a poder compararlos y acá dice que debe ser el módulo de Z4 mayor que de Z6. Entonces si es verdadero, la marcamos como verdadera y si no, la vamos marcando como falsa. Recordemos que como acá nos pregunta por una de las 5 que va a ser verdadera, vamos a encontrar 4 falsas. Bien, entonces tenemos que tener mucho cuidado en el trabajo. Ahora, fíjense bien, nos preguntan acá que el conjugado de Z1 es igual al conjugado de Z5. Por lo tanto, yo calculo el conjugado de, perdón, eh, no, el conjugado de Z1 es Z5. Entonces yo calculo el conjugado de Z1 y al calcular el conjugado de Z1 tengo que verificar que efectivamente este sea Z5. ¿Ya? Y así yo voy a ir viendo y voy tachando si es verdadero, si es falso, si es falso, si es verdadero, si es falso. ¿Ya? Entonces ahí tengo que ir viendo cuál me va a dar como resultado final. ¿Ya? Dice, el módulo de Z2 es igual al módulo de Z3. ¿Ya? Acá lo mismo. Calculo el módulo de Z2, que es el valor que está acá. Calculo el módulo de Z3 y tengo que verificar si estos resultados me dan iguales. ¿Ya? Para poder decir que estos son verdaderos. Y dice que el eje vertical corresponde al eje Y. ¿Ya? Ojo acá, el eje vertical en un plano de Argand es el eje imaginario. ¿Ya? Y el eje horizontal de un plano de Argand corresponde al eje real. ¿Ya? Acá nunca vamos a hablar de X y de Y. Si bien es cierto, es muy similar a un plano cartesiano, donde tenemos X e Y, recordemos que acá tenemos imaginarios y tenemos reales. ¿Ya? Así que no se confundan con esta alternativa, puesto que no es correcto decir que el eje vertical corresponda. ¿Ya? Porque estamos diciendo que el eje vertical es igual, ¿ya? Y no es igual al eje Y. ¿Ya? Eso lo tengo como para que ustedes lo tengan ahí bien en cuenta. Y por último, en la 6, tenemos que resolver cuál es el valor de Z1 más Z2, más Z3 y más Z5. Por lo tanto, acá necesariamente voy a escribir cuál es el valor de Z1, menos 2 más 3i.
¿Cuál es el valor de Z3? Menos 4 más 4i. ¿Cuál es el valor de Z5? Z5 es menos 2i. Y ahí cuando yo tenga todos estos valores escritos, voy a sumarlos. Por lo tanto, sumo real más real, y después sumo imaginario más imaginario más imaginario, y vamos a obtener, ¿cierto?, una de estas alternativas que tenemos acá. Bien, y esta es la parte en donde vamos a trabajar con este plano de Argand. A continuación, en la número 7, y de la 7 a la 12, ya que vamos a tener estos 3 ejercicios, 4, 5, 6 ejercicios, ya vamos a trabajar con esta información. ¿Ya? Acá ya nos vamos a olvidar de la información de arriba. ¿Ya? Pero no se preocupe, que después vamos a ir terminando, vamos a ir determinando si es que hay dudas, y vamos a resolver algunos ejercicios para poder aclarárselo. Bien, acá, en la 7, importante, vamos a considerar un número complejo Z1 como 2 más 3i. ¿Ya? Este va a ser mi Z1 de ahora en adelante. Mi Z2 va a ser menos 1 más 4i. Y el Z3 va a ser 2 menos 5i. Bien, en esta oportunidad no quise introducir números fraccionarios ni, ni raíces dentro de los números Z, ya, porque recuerden que igual se puede, para no tener que confundirlos tanto, ¿ya? Entonces, considerando estos valores de Z, Z1, Z2 y Z3, vamos a resolver las siguientes preguntas. Fíjense bien acá. Nos dicen, ¿cuánto es la suma de 3Z2 más 2Z3? ¿Qué significa esto? Significa que yo al Z2 debo multiplicarlo por 3. O sea, a este Z2, que es menos 1 más 4, y debo amplificarlo por 3. O sea, el 3 va a multiplicar al menos 1 y el 3 va a multiplicar va a multiplicar al 4. Entonces me va a quedar menos 3 más 12i, y este resultado es el que yo sumo con el doble de Z3. O sea, 4 menos 10i. ¿Se fijan? Entonces yo primero calculo el doble y después lo uso para sumar. Y acá yo calculo el triple y después lo uso para sumar. Bien, recordemos que primero se hace la multiplicación y finalmente se hace la suma. Y de ahí yo voy a obtener una de estas alternativas que tenemos como opciones. Lo mismo vamos a hacer en la 8. Acá en la 8 el Z3 va solito. Ya no hay que amplificarlo por nada. Le debo restar el triple de Z1 y le debo sumar el cuádruplo de Z2. ¿Ya? Lo mismo que la 7. Primero multiplico y después, en este caso, resto y después sumo. Y vamos a obtener, ¿cierto?, una de estas alternativas. Luego, en la 9, ya tenemos un poquito de operaciones combinadas. ¿Ya? Si se fijan, primero tenemos que resolver los paréntesis y finalmente la multiplicación al final. Entonces, yo reemplazo, si se fijan acá los z están solitos, ya no tengo ningún número como cociente, o sea, como coeficiente. Entonces, acá yo reemplazo z1, z3 y z2, sumo z3 con z2, que son estos dos valores de acá arriba, y el resultado lo multiplico con z1. Recordemos que la multiplicación de los números complejos tenía que hacerse término a término, así como si fuesen paréntesis, ya, como lo hacíamos en álgebra. Entonces aquí tenemos que ir multiplicando los reales con los reales con imaginario, y nos van a ir dando 4 resultados que al final, al resolver los reales con los imaginarios, vamos a tener un numerito complejo. Bien, eh, la 10 es muy similar a la anterior. La diferencia es que acá vamos a tener que amplificar el doble de Z1 y el triple de Z3. ¿Ya? Y finalmente tenemos que restar y luego multiplicar. ¿Ya? Entonces resto al principio y al resultado lo multiplico con Z2 para que les quede más fácil. Bien, y en el ejercicio número 11 ya tenemos la división. Tenemos que dividir Z1 con Z2. O sea, divido 2 más 3i partido en menos 1 más 4i. Y ya resuelvo directamente nuestra división y obtengo uno de estos resultados que tenemos más abajito. Bien, y finalmente la 12, ya tenemos igual una división, pero ya es
poquito más compleja, puesto que tengo que calcular el triple de Z3 y el doble de Z1, y cuando tenga esos dos resultados, los voy a dividir. Obviamente van a ser números un poco más grandes, ¿cierto? Porque estoy amplificando el Z3 con el Z2, ¿ya? Pero la lógica de la división viene siendo la misma, ya la diferencia que acá hay que primero amplificar y luego dividir, ¿ya? Y en el número 13 tenemos que calcular el inverso multiplicativo de 1 más 2i, ¿cierto? Que era lo último que estábamos viendo nosotros en la guía. Que básicamente es colocar 1 partido en 1 más 2i y resolverlo como si fuese una división, ¿ya? 1 dividido 1 más 2i, y luego se encuentra el inverso multiplicativo. Y finalmente en la 14 tenemos que calcular el complejo cuyo cuadrado es 3 menos 4i. Entonces tenemos que ver qué número que está acá elevado a 2 me va a dar 3 menos 4i. Entonces acá yo puedo, por ejemplo, tomar 2 menos i, calcular ese valor al cuadrado y me tiene que dar eso. 2 más i, calculo su valor al cuadrado y me debe dar 3 menos 4i. A ver, lo del inverso multiplicativo es como si yo tuviera un 1 partido en 1 más 2i. Es como resolver una división. ¿Ya? Recordemos que el inverso multiplicativo nosotros teníamos una fórmula, ¿ya? Pero para no estarnos llenando de fórmula, mejor nosotros lo podemos visualizar como si fuese una división. Entonces, el que sabe dividir complejos va a saber calcular el inverso multiplicativo, porque acá nosotros tenemos que calcular un 1 dividido 1 más 2i, que es el valor que nos están pidiendo. Por lo tanto, al calcular 1 dividido 1 más 2i, al final igual uno multiplica por el conjugado, arriba y abajo, y luego se multiplica para el lado y va a quedar el valor directo. De hecho, es mucho más fácil que calcular una división, ¿ya? Pero igual pueden revisarlo, ¿cierto? De hecho, esto lo vimos en la quincena 4, si no me equivoco, ¿ya? Para que le pueden echar un vistacito, ¿ya? Y acá la 14 es como la más compleja, ¿ya? Porque tienen que averiguar de cuál de estas alternativas tienen que calcular el número al cuadrado. 2 menos i al cuadrado, o 2 más i al cuadrado, o menos 2 menos i al cuadrado, o menos 3 más i al cuadrado, o 3 menos i al cuadrado, y uno de estos resultados les va a dar 3 menos 4i. Bien, es como un poco más trabajo, ¿ya? Pero ahí ustedes pueden ir más o menos calculando cuánto es el valor que les va a dar. Y solamente es eso la guía, ¿ya? Solo esas 14 preguntas. Yo sé que ustedes están acostumbrados a hacer guías de matemática de 30 preguntas, 40 preguntas, ¿ya? Pero la idea de esto es poder comprobar de que ustedes pueden resolver ejercicios con números complejos pasando por todo lo que hemos visto. Si se fijan, nosotros acá, si nos vamos, por ejemplo, a los objetivos que nosotros estamos viendo o que vimos durante el año, vamos a tener de todo. Vamos a tener, bueno, la primera parte no la quise colocar tan explícita porque esto de calcular las raíces imaginarias eh, está dentro de, pero le di más énfasis a la segunda parte, ya considerando el objetivo de aprendizaje. Bueno, pudimos representar un número complejo por medio del plano de Argand, sí, de forma binomial, también, de par ordenado, ahí nomás, pero se puede ver mediante el plano de Argand, calcular módulo conjugado si está, calcular problemas de adición y sustracción, multiplicación y división también, eh, aplicar igualdad de conjugado no está tan directo en los ejercicios que están abajito, y calcular el inverso aditivo sí, o sea, el inverso multiplicativo sí, ¿ya? Entonces, son todos estos objetivos, ¿cierto?, que se pretenden poder revisar en esta guía, ¿ya? Ahora, lo que necesito es que ahora ustedes me pregunten qué ejercicio, en cuál de estos 14 ejercicios ustedes tuvieron dudas como para volver a explicárselo. ¿En qué ejercicio ustedes quedaron con la pregunta de no sé qué hacer? ¿Ya? O qué se hace para poder resolverlo. ¿Ya? No tanto el cómo se hace, ¿ya? Sino que le estoy preguntando quién es, ¿qué se hace? ¿Ya? Porque es muy Profe, ¿por qué distinto. primero? El número uno, Sí. ya. A ver, en el número uno, ya vamos a tener que volver, ¿cierto? Aquí a nuestras primeras quincenas, donde nosotros tenemos que revisar acá cuál es el valor de i elevado a 138. Recordemos que las potencias de i son cíclicas, o sea, i elevado a 1 tiene resultado, i elevado a 2, i elevado a 3, i elevado a 4. Pero cuando yo paso a i elevado a 5,
era el mismo resultado del i elevado a 1. Por lo tanto, yo podía ir calculando estos resultados como de manera cíclica, en ciclos de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4. Por lo tanto, cuando yo tengo un número i tan alto, yo no me voy a poder poner a contar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, para ir viendo cuál corresponde su resultado hasta llegar al 138. Imagínense la 2, tienen un 579, o sea, no van a llegar, o sea, van a llegar al número, pero se van a demorar mucho. Entonces, el camino más corto, ¿cierto? Que yo les enseñé acá, era que ustedes tenían que dividir el exponente en 4. Dividen 138 dividido en 4 y el resto que les sobra, ¿cierto? De la división, no el resultado, sino que el resto viene siendo nuestro exponente nuevo. Por lo tanto, si ustedes dividen este resultado y les sobró 2, por ejemplo, va a ser un i elevado a 2. Y ese y elevado a 2 es el que ustedes tienen que mirar en la tablita y les va a dar el resultado directo. ¿Ya? Por ejemplo, la 2 es la misma que la 1, pero es como hacerla 3 veces. Ya, por ejemplo, acá yo tengo que ver cuánto vale el 34 dividido en 4 y el resultado lo escribo como mirando la tablita, ¿cierto? Veo cuál es el que equivale. El i elevado a 42, el i elevado a 579, o sea, todos los exponentes se dividen en 4. Hola Héctor, buenos días. Así que esa es como la forma en que yo debo resolver. Y finalmente acá, bueno, en la 2 tenemos que tener todos nuestros resultados y después sumar. ¿Ya? Y la 1 es directa. En la 1 yo calculo directamente a qué equivale este i elevado a 138. Puede ser que tengo cuatro opciones. El i elevado a 138 puede ser un i elevado a 0, puede ser un i elevado a 1, un i elevado a 2 o un i elevado a 3. ¿Ya? No voy a tener ninguna otra opción. ¿Ya? Y dependiendo del exponente que yo obtenga, va a ser el resultado directo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿tienen alguna otra duda de algún otro ejercicio que no entendieron cómo se hace? ¿O de qué deben hacer para poder hacerlo? Ya, vamos a más abajito. Ya, acá en la 12 nosotros tenemos una división. ¿Ya? Eh, en la 12 nosotros tenemos que dividir el triple de Z3 con el doble de Z1. Ahora, estos Z, recuerden que están acá arriba. Recordemos que acá en el enunciado nosotros tenemos que considerar estos Z del 7 a la 12. ¿Ya? Entonces, Z1 va a ser 2 más 3i, Z2 va a ser de menos 1 más 4i y Z3 va a ser 2 menos 5i. Y dependiendo del valor de estos Z, es lo que yo tengo que resolver más abajo. Entonces, la 12 dice que debo calcular el triple de Z3. Entonces yo tengo que ir acá arriba y el Z3 lo debo multiplicar por 3. O sea, me va a quedar 6 menos 15i. Entonces ese va a ser el triple de Z3. 6 menos 15i. Ya. Y eso lo debo escribir acá, en el numerador. Y en el denominador escribo el doble de Z1. O sea, escribo 4 más 6i. Entonces escribo 4 más 6 como denominador. Y luego, teniendo nuestra fracción lista, comienzo a hacer el algoritmo de división de complejo. Y ya haciendo la división voy a encontrar uno de estos resultados que están planteados acá abajo. Bien. Ya. Y la 10. En la 10 nosotros tenemos que calcular, fíjense bien, tenemos una multiplicación, tenemos paréntesis, y dentro del paréntesis tenemos el doble de Z1 y el triple de Z3 y después una resta. Entonces, cuando yo tengo que resolver esto, ya, primero calculo el doble Z1, que lo habíamos visto recién, que era 4 más 6i. Tengo que calcular el triple de Z3, que también lo habíamos visto, que era 6 menos 15i. Y luego tengo que restar esos dos valores. ¿Ya? Yo primero resto, me preocupo de resolver el paréntesis, y luego de resolver la resta, multiplico el valor de Z2 con el resultado obtenido en este paréntesis. Y al multiplicar, ¿cierto? Me va a dar, ¿cierto? Uno de estos valores que tenemos acá como alternativa. ¿Ya? Entonces acá lo importante uno es, primero, reemplazar los valores. ¿Ya? Z1, Z2, Z3. Los reemplazo en mi ejercicio, multiplico, en caso de ser necesario, por ejemplo, el doble o el triple, ¿ya? Y luego de tener esa multiplicación lista, resto y finalmente multiplico al final. Ya, pero si quieren,
podemos resolver algún ejercicio, ¿ya? La idea primero es comprender qué se debe hacer, ¿ya? Si todos más o menos tienen claro qué se debe hacer en cada ejercicio, nos vamos a resolver uno, ¿ya? Entonces yo quiero que ustedes elijan un ejercicio de los 14 que hay acá y me digan, profe, resolvamos tal ejercicio y lo hacemos y lo analizamos para ver si es que hay alguna diferencia entre lo que ustedes estén haciendo. ¿Les parece? Ya, a ver, de los 9 que hay presentes que están escuchando esta clase, quiero que vayan votando por un ejercicio de los 14 para poder resolver. Ya tenemos una opción, tenemos la número 10. El resto, necesito que vaya escribiendo qué ejercicio quiere que resolvamos. Ya, entonces tenemos 2 votos para la 10 y un voto para la 11. Ya, ¿no hay más votaciones? Listo. Ya, entonces vamos, bueno, como ustedes saben, dibujar o escribir sobre un PDF es súper difícil. Por lo tanto, ya tampoco voy a usar mi herramienta recortes. O sea, porque igual de repente uno como que raya y no sirve. Ya, así que vamos a usar una pizarra que descargué. Ya, y vamos a usarla para poder hacer el ejercicio. Ya, dejé esto acá por si acaso. Ya lo tenía ahí de, mm, de ayuda en caso de que alguien quisiera saber cuáles eran los resultados de la GI. ¿Ya? Y vamos a ver esa información y además necesitamos calcular los valores de z. Entonces vamos a sacar los valores de z y los vamos a dejar todo acá. Ya. Entonces ahí tenemos el valor de los z y ahí tenemos la número 10. Ok. Sí, está bien. No, vamos a ocupar un poquito más grueso. Ya. Ya, ok. Vamos a partir con el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es escribir, dependiendo del valor de z, el ejercicio. ¿Ya? Entonces, acá en este caso vamos a escribir z2, que va a ser menos 1 más 4i, y lo voy a escribir en paréntesis para no confundirme. Y acá voy a hacer otro paréntesis. Voy a escribir 2 multiplicado por z1, que en este caso era 2 más 3i, menos el triple de z3, que en este caso era 2 menos 5i. Y cerramos el paréntesis. Ya, ¿se entiende eso, cierto? Esa es la primera parte. Ya, por una parte, cierto, acá tengo, este va a corresponder, cierto, a mi z2, ese va a ser mi z1, y ese finalmente va a ser mi z3. ¿Ya? Ahí vamos a tener, cierto, nuestros 3z que yo los saqué de la información de acá para poder calcular. Ahora, ¿qué se hace primero? Lo primero que debo hacer es calcular cuánto es el doble de z1 y cuánto es el triple de z3.
¿ya? Y así poder ir avanzando en el ejercicio. Entonces, copio la primera parte, que en este caso va a ser menos 1 más 4i, porque todavía no lo voy a ocupar para resolver. Y acá voy a comenzar a resolver cada uno de estos valores. ¿Ya? Y lo voy a escribir al tiro el resultado. Recordemos que cuando acá yo tengo que amplificar, ¿ya? En este caso por 2, ese 2 multiplica al 2 y multiplica al 3i. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, yo voy a tener 2 por 2, 4, y 2 por 3, 6. ¿Ya? Si no van entendiendo algo, escríbanme al tiro para yo poder después volver a explicarlo. ¿Ya? Ya. Entonces, menos, y acá de nuevo multiplico 3 por 2 y 3 por 5. Entonces, 3 por 2, 6, y 3 por 5, 15. Y se fijan, yo aún no saco los paréntesis, ¿ya? Para así no tener alguna confusión. Bien, entonces lo primero que hago es amplificar. ¿Ya? Yo amplifico, amplifico, amplifico y luego voy desarrollando. Si se fijan acá ya multipliqué por el 3 positivo. ¿Ya? 3 positivo por 2 y 3 positivo por menos 5. ¿Ya? El menos todavía lo estoy manteniendo abajo como una resta. Si yo hubiera multiplicado por menos 3, esto automáticamente cambia a positivo. ¿Ya? Entonces para no hacer esos cambios medio raros, prefería hacerlo así término a término y paso a paso. Bien, ahora lo que yo debo continuar es resolviendo esta resta, ¿cierto? Porque por el orden jerárquico corresponde realizar este paréntesis antes de la multiplicación. Ahora, para seguir, vuelvo a bajar, ¿cierto? Mi paréntesis, que en este caso es menos 1 más 4i, ¿cierto? Y debo resolver, ¿cierto? Esta resta. Fíjense bien acá. Yo voy a decir 4 menos 6, cuyo resultado es menos 2, ¿cierto? Y luego tengo un 6 menos menos 15. ¿Qué significa tener un 6 menos menos 15? Es lo mismo que tener un 6 más 15, ¿cierto? Porque ese menos menos se transforma a más. Bien, entonces 6 más 15 es 21. Entonces 2 más 21i. ¿Sí? Ahora, finalmente, voy a resolver la multiplicación. Recordemos que la multiplicación es término a término. El 1 con el menos 2, el menos 1 con el 21, el 4 con el 2 y el 4 con el 21. ¿Ya? Recordemos que tenemos que hacerlo término a término. Y entonces vamos a resolverlo. Me va a quedar menos 1 por menos 2, me va a quedar 2 positivo. ¿Ya? Porque menos con menos es más. Luego, menos con más es menos y me queda 1 por 21i menos 21i. De nuevo, ahora, con el 4i, más por menos es menos y me queda 4 por 2, 8i, porque teníamos, ¿cierto?, que considerar el valor de i. Y ahora vamos a tener lo siguiente. 4 por 21, más por más da más, y tenemos 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, me daría 84, y el i por el i va a ser i cuadrado. Bien, sigamos. Puedo resolver la resta de la i y puedo resolver cuánto vale ese i cuadrado. Entonces, me va a quedar 2. Ya, si yo sumo estos dos valores negativos, me va a quedar menos 29, menos 29i,
más 84 por, y el I cuadrado vale menos 1 por menos 1. Vamos a colocar en paréntesis. Ahí sí. ¿Por qué el I cuadrado vale menos 1? Fíjense acá. ¿Ya? Recordemos que acá en las potencias de I nosotros podíamos, vamos a destacar mejor, podíamos ver, ¿cierto?, cuál era el valor, ¿cierto?, de estas potencias. ¿Ya? Entonces, el I cuadrado va a ser menos 1. Entonces, ¿qué significa? Que este se va a convertir en menos. A ver, un poquito más chiquitito. Ahí sí. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener, perdón, 2 menos 29i y 84 por menos 1 me queda menos 84. Y finalmente puedo restar estos dos números. Me va a quedar 2 menos 84, me queda menos 82 menos 29i menos 29i. Y tendríamos listo, ¿cierto?, nuestro resultado. ¿Ya? Observamos la alternativa correcta. En este caso vendría siendo la alternativa A. La marco y estaríamos listos. ¿Ya? Ahora, lo que yo les decía al principio de la clase, siempre y cuando no puedan imprimir la guía, ya que también es algo que va a pasar, no es necesario que copien todo el ejercicio en el cuaderno, ni toda la guía, ¿ya? Ustedes simplemente pueden colocar, por ejemplo, en este caso, pueden decir en su cuaderno, ya que esa es la número 10, la resuelven, llegan al resultado y ustedes simplemente colocan que ese resultado, por ejemplo, corresponde a la alternativa A, ¿ya? Y listo, ¿ya? Y ahí, no sé, pues ustedes ahí lo destacan, ¿ya? Le colocan un destacador y ahí colocan que la alternativa es la correcta y no tienen para qué copiar las 5 alternativas porque va a ser trabajo de más. Bien, y eso, ¿ya? Ahora, si alguien está haciéndolo con pizarra digital, perfectamente después esto lo pueden pasar a un Word, sacan un recorte y ese recorte después lo pegan en una hoja de cálculo y copian esto y lo pegan en un Word y después lo pueden seguir haciendo. Ya también es algo que pueden ir trabajando, ¿cierto? De manera digital y no necesariamente en el cuaderno, o a no ser que, ¿cierto?, tengan una pizarrita, ¿cierto?, y le van sacando fotos a la pizarra y van haciendo un archivo más grande. Ya, pero esa es la forma en cómo se resuelve, ¿ya? Acá mucho ojo con los signos, ¿ya? Yo creo que aquí quizás el lector se equivocó en el signo, ¿ya? En el considerar, ahora, si yo hubiera considerado menos 3, claro, yo hubiera puesto menos 6 y más 15, pero acá ese se transforma a más y no se mantiene en menos. Esos son los cambios que de repente uno tiende a confundirse y tiende a llegar a una alternativa incorrecta. Bien, pero la idea es que vayamos practicando, ¿cierto? Para que. Ah, ya, ok. O quizás ese I cuadrado. O este I cuadrado quizás se confundió para cambiar el signo. Ya. No, pero de ahí yo sé que a medida que vayan resolviendo ejercicios lo van a hacer bien. Ya, pero es eso. Ya. Espero que más o menos les haya quedado claro. La guía está como medianamente larga, más que nada por estos ejercicios en realidad, porque tienen que reemplazar y resolver. Ya, pero lo bueno es que ya tienen uno hecho, así que ya les van a tener que hacer solamente 13. Ya, y lo importante es que a medida que los vayan resolviendo, me vayan enviando sus resoluciones al correo. Y si van teniendo dudas, quiero que la duda sea, profesor, hice este ejercicio, aquí está resuelto, pero no me da la alternativa. ¿En qué me equivoqué? Entonces yo reviso el ejercicio resuelto. Por ejemplo, acá yo voy revisando y en donde se equivocaron yo les digo, mira, aquí está el error. Entonces para mí me va a ser mucho más fácil poder encontrar el error y explicarles cómo hacerlo bien a que me digan, profe, no se hace la 10 encima de la completa.
ya, porque ahí va a ser como o sea, no va a ser tan provechoso para ustedes porque así no se van a dar cuenta en que están mal, ya. Entonces, eh, la idea es que yo les vaya revisando lo que ustedes ya tienen hecho, bien. Y, y eso, no sé si es que hay algún otro alcance que quieren que haga. Recuerden que dentro de toda la guía nosotros ya vimos, o sea, nosotros vimos todo, ¿ya? Vimos cómo calcular etají, vimos cómo calcular los conjugados, los módulos, la suma, la resta, las multiplicaciones, las divisiones, ¿ya? Cómo calcular el inverso multiplicativo, ¿ya? Así que los invito a que revisen, revisen sus ejercicios anteriores, los que ya han hecho, para que así vayan recordando cómo se hacen estos ejercicios. Ya recuerden que vamos a tener 2 semanas para hacerlos. Bien, y el otro jueves, ya cuando nos volvamos a reunir, igual vamos a resolver más ejercicios que tengan dudas, pero la idea es eso, ya. Sí, sí, de hecho ahora va a terminar la grabación y vamos a enviarla. Dígame. En la 11 donde hay que dividir Z1 con Z2 era donde ¿cómo que se llama? Se le ponía un 10 abajo de la fracción, donde se tenía que, a ver, como lo de la quincena 3 creo que era. Ujú. Por Sería como... ejemplo, no se ponía 2 más 3y partido en menos 1 más 4y. Sí, Ahí había que ponerle un 10 a cada uno, ¿cierto? no, 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 es solamente así. Y después uno multiplicado por el conjugado. Ah, ya. Y arriba era lo mismo, menos 1 menos 4i, y de ahí uno multiplicaba arriba y multiplicabas abajo. Y ahí te iba a dar el resultado. Y abajo te iban a quedar puros números porque esos i se iban a eliminar. Iba a quedar un menos. O sea, un más, perdón. Te queda 1 más 4. O no, 1 más 8. Sí, te queda 1 por 1, 1. 4 por 4, 16. Y te queda 17 al final. Partido en 17. Y se multiplica. 2 por menos 1, 2 por menos 4, 3 por 1 negativo y 3 por menos 4. Y te va a dar algo similar a lo que estuvimos haciendo acá. Y luego ahí te va a dar el resultado. Y como está partido en 17, cada una queda partido en 17 para poder hacer el resultado. Ya, pero es como el algoritmo de la división en realidad. Ya no es como algo fuera de lo que nos vimos en clase, pero es la división normal. ¿Ya? La división cuando nosotros colocábamos los 10 abajo eran cuando teníamos que dividir con números decimales. Ya cuando este resultado era, no sé, 0,2 más 0,3 y dividido menos 0,1 más 0,4 y. Y ahí nosotros colocábamos los 10 para poder hacer la división. Que esa división era más difícil todavía. Bien, así que eso chicos, ya yo voy a dejar la grabación hasta acá y vamos a después subirla y compartirla con ustedes.